Muy buenos días para todos los participantes al webinar Alcanzando la carbono neutralidad en una empresa distribuidora de energía, experiencia de EDEC en el logro de su certificación como empresa carbono neutro. Mi nombre es Nelson Capera, líder de gestión del conocimiento del Comité Colombiano de la CIER. Muchas gracias a todos ustedes por atender este llamado para conocer esta muy buena experiencia. Igualmente, gracias a la empresa Energía del Quindío, quien también quiere o está dispuesto a compartir esta experiencia. Esto viene encaminado dentro de lo que hemos llamado experiencias COSIER, que en el sector eléctrico queremos compartir las mejores prácticas. Entonces, todo lo que aprendamos hoy también puede ser replicado dentro de nuestras empresas, todos los participantes que están aquí, conocer este tipo de proyectos. Nos acompañan en la empresa Energía del Quindío el ingeniero John Freddy Bautista y la ingeniera Laura Lizeth Gómez. Ellos nos comentarán una charla de aproximadamente 45 o 50 minutos y posteriormente tendremos la sección de preguntas en la que ustedes a través del chat las van a estar enviando, me las envían a mí como organizador, el usuario que dice Comité Colombiano de la CIER, y yo las estaré leyendo al final para que John Freddy les dé una respuesta. Agradezco tener el micrófono apagado. Ustedes, cada uno de sus usuarios en su nombre, ven que tienen un micrófono, tenerlo siempre en rojo para no interrumpir esta conferencia. Quiero contarles quiénes son John Freddy y Laura para que ustedes sepan las personas que nos van a dar esta charla. El ingeniero John Freddy Bautista Muriel es ingeniero electricista con maestría en ingeniería industrial y especialización en gerencia de proyectos. Trabaja en EDEC hace 14 años, durante los cuales ha pasado por los cargos de profesional de la División de Desarrollo, Infraestructura e Interventoría, profesional de la División de Operación, profesional de mantenimiento de subestaciones y líneas, líder del equipo de mantenimiento, líder del equipo de control de pérdidas, jefe del área de distribución de energía. Y desde hace 5 años se desempeña como subgerente de subestaciones y líneas, y dentro de sus funciones se encuentra la de liderar la gestión ambiental de la organización por medio del liderazgo de los planes y programas encaminados a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales generados en los procesos de la organización, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, la NTC ISO 14001-2015 y la NTC ISO 14064-1-2006, y las políticas ambientales empresariales. La ingeniera Laura Lizeth Gómez Molina, entre el 2014 y 2016, fue integrante del Grupo de Investigación en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales, línea de investigación en Saneamiento, Desarrollo y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Manizales. En el 2015, coautora de la ponencia realizada en el encuentro número 249, Exposición de la Sociedad Americana de Química, Proyecto Valorización Biotecnológica del Lodo Residual en una Industria Alimentaria en Denver, Colorado. A partir de julio de 2019 es asistente administrativo en la empresa de energía El Quindío y está dentro del proyecto de la planeación y ejecución de la NTC ISO 14001-2015, NTC ISO 14064-1-2006 y cumplimiento normativo ambiental vigente. Entonces, ahora le quiero dar la palabra a la empresa Energía del Quindío, con John, con Laura. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por compartir esta experiencia. Buenos días, ¿nos escuchan ahí bien? Listo, entonces estamos con Laura para compartir esta experiencia, como lo dice Nelson, de una empresa distribuidora y comercializadora de energía en la realidad. Como ya escucharon, pues como nuestros perfiles, uno puede ser un poco más administrativo y otro más técnico de este tema, entonces vamos a tratar de abarcar en nuestra charla algunas motivaciones, el por qué nos animamos, cómo vemos que nos puede aportar. El otro, ya un detalle de cómo lo hicimos, ¿cierto? Esperamos pues con esto cumplir las expectativas que se puedan tener y al final de la charla de pronto resolver algunas inquietudes y
y dudas que puedan surgir al respecto. Entonces, pues, alcanzando la carboneutralidad de EDEC, arrancamos un poco de qué es carbono neutro. Para iniciar con este tema, queremos compartir algunos mensajes iniciales. Pues, primero, para nosotros es una realidad que existen los gases de efecto invernadero. Todas las actividades que desarrollamos generan, desde vestirnos, alimentarnos, transportarnos, llevar de trabajo, disponer los residuos. Todas las actividades producen esos gases de efecto invernadero, los cuales pues tienen un gran aporte, una contribución grande al cambio climático. Entonces, si nuestra vida diaria produce gases de efecto invernadero, nuestras actividades organizacionales también lo producen. Entonces, como la primera reflexión o el mensaje. El segundo es que vemos que el cambio climático es una realidad, que los gases de efecto pues retienen el calor del planeta y generan cambios en el clima. Y vemos efectos pues en las lluvias y en las épocas de sequía, cada vez son más intensos. Y el tercero es compartirles que la forma de saber qué tanto contamina cada uno de nosotros o nuestra empresa es la huella de carbono. Y en EDEC pues, tomamos como esa conciencia y lo venimos haciendo desde el año 2012. Menos saber nuestras actividades, qué tanto impacto iban dejando en el planeta. Empezamos a medirlo. Eso es como el paso número 1 para la carbono neutralidad. Ya después de eso, pues si viene gestionarlo o compensarlo, lo que no se pueda gestionar. Lecciones acá, y es que los efectos del cambio climático están en todas partes, están en todo el mundo, o sea, no es exclusivo de un lado o de otro, que las emisiones de gases de efecto invernadero, pues, aumentando, como desde 1990 a la fecha se han aumentado más del 50%. Punto de vista operativo, nosotros en las empresas de servicios públicos, distribuidoras de energía, vemos como una realidad el tema del cambio climático, que tenemos afectaciones cada vez más severas y tenemos que diseñar una infraestructura pues más resiliente hacia eventos climáticos ocasionados pues por temas, por lo menos acá en la región donde nosotros estamos, temas como granizadas, vendavales, tormentas eléctricas cada vez más frecuentes y más fuertes, más severas. Entonces eso también tiene unas implicaciones para nosotros en nuestra prestación del servicio. Una última reflexión acá es cómo en el Acuerdo de París llegaría, si se cumple este acuerdo, únicamente con 1/3 de la reducción de las emisiones requeridas para mantener el mundo por debajo de un calentamiento de 2 grados centígrados. O sea, cumpliendo lo que nos comprometimos allá, ni siquiera tenemos el 100% de la reducción de las emisiones. Entonces, esta reflexión es para llegar a algo, para decir que carbono neutralidad como una actitud responsable con el presente y con el futuro de la humanidad, ¿cierto? Es un tema de supervivencia, es un tema de pensar en el futuro de las organizaciones y de la humanidad. Entonces, ya con esto, pues, ¿qué es carbono neutro? Más o menos lo fuimos diciendo ahí en las lecciones. Entonces, un balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la compensación que se tiene por ellas, ¿cierto? O sea, lo que yo logré mitigar y lo que quedó se logra compensar. El tema de la certificación en carbono neutro implica eso, implica mostrar ese equilibrio. Entonces, una fase es demostrar las emisiones y la otra es la conciencia que voy tomando para reducirlas
cómo me comprometo a reducirlas y lo otro es cómo compenso las que no alcanzo a reducir. Y eso lo vamos a detallar en cómo se logra la carboneutralidad. Ahorita Laura nos da un poco al respecto. Para un poco ESD, la empresa de energía del Quindío, somos una empresa de servicios públicos colombiana, estamos radicados en Armenia, atendemos el departamento del Quindío, pertenecemos al grupo empresarial EPM, prestamos los servicios de comercialización y distribución de energía eléctrica en este departamento, en el departamento del Quindío. Tenemos una cobertura del 99.3%, una cobertura del 98.41%, 100% urbana. En el tema de infraestructura tenemos 14 subestaciones de potencia, 2 de ellas en niveles de tensión 4, que para nosotros es 115 y 33 kilovoltios, y 12 de ellas en nivel de tensión 3, que para nosotros es 33 kilovoltios. En nuestro sistema tenemos instalados aproximadamente 8.000 transformadores de distribución y un poco más de 5.000 metros de red. En cuanto a clientes, tenemos algo más de 190.000 clientes, y en cuanto a trabajadores, somos 440 trabajadores, 62% hombres, 38% mujeres. En cuanto a lo facturado para el año 2018, facturamos un poco más de 180.000 millones de pesos, 380 gigavatios por año. Es como, digamos, una referencia de nuestra empresa de energía del Quindío. Ahora hablar un poco de la carbono neutralidad, ¿por qué de carbono neutro? Entonces, pues compartirles que tiene mucho que ver con nuestra casa matriz, con nuestra filosofía de grupo empresarial. Tener en cuenta pues que estamos certificados en la ISO 14001, eso nos ha ayudado a tomar conciencia, nos ha dado un poco la ruta, pero eso también va acompañado de la estrategia del grupo empresarial, donde haga presencia, buscar que sus territorios sean más sostenibles y más competitivos. Entonces, de esa forma, la gestión ambiental ayuda con ese puente, buscando siempre complementar el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Entonces, aquí listamos algunas de las cosas que nos ponen a reflexionar y nos llevan hacia el tema de neutralidad. Pero para nosotros como que nos impulsa y lo declaramos explícitamente en el propósito del grupo empresarial. Buscamos permanecer en el tiempo, contribuir en el desarrollo del territorio, generar bienestar. Una promesa de valor que es nuestra energía promueve el desarrollo. Eso es lo que estamos buscando con nuestra energía. Desde EDEC nos anticipamos un poco a la mega del grupo empresarial EPM, que declara que para el 2025 el grupo empresarial va a tener una operación carbono neutral. Nos anticipamos un poco, iniciamos con una toma de conciencia prematura y ya logramos pues conseguir la certificación antes de la compartirles el tema ya de responsabilidad social y de lo que se ve a través de una certificación como estas y lo que hemos visto que la región logra apalancarse en ella. Es compartir que algunas participaciones en municipios, departamento como en Finlandia, en Salento, hemos podido apalancar a las alcaldías de estos municipios en certificaciones de la norma técnica sectorial
de territorios sostenibles. Y esta norma que nosotros nos hemos certificado en carbono neutralidad apalanca la de ellos, les da unos puntos. Además, en nuestra región, en los sitios donde nosotros estamos, interactuamos con nuestros grupos de interés, el ha sido fundamental y les mostramos que en la toma de conciencia hay una parte inicial que es medir nuestras emisiones y como personas naturales hay formas de medirlo, hay calculadoras en las cuales se puede cada uno como individuo ir midiendo y compensando eso. Entonces, lo traemos a la región, a las personas y a las empresas que tenemos acá. También, pues, pertenecemos o estamos dentro de una de las ramas que busca a nivel nacional la reducción de emisiones, como con el Ministerio de Minas y Energía, también hay un compromiso con ellos. Este apoyo pues al sector tomando la delantera en temas de esto, lo que esperamos es que podamos ser es un proceso que pensábamos que iba a ser como mucho más corto, más sencillo, más ágil, pero les vamos a compartir de pronto en donde atinado un poco para que ustedes cuando se animen y estén adelantando este proceso que no es tampoco muy difícil, un poco es un tema de las expectativas que creíamos que era más sencillo sin llegar a ser muy complicado. Entonces, el participar en estos escenarios y compartir nuestra experiencia para nosotros también le hace sentido a radiar esta conciencia. En el tema económico y del negocio también les podemos compartir que con temas de negocio como la reducción de pérdidas de energía y la gestión de gases importantes en generación de gases de efecto invernadero como el SF6, hexafluoruro de azufre y gases con la gestión operativa y al generar esta conciencia permite mejorar controles, mejorar gestión técnica de estos indicadores, ¿cierto? Eso se ve reflejado, se ve apalancado en el negocio. También podríamos tener beneficios tributarios. Hemos estado explorando el tema acá en Colombia, una normatividad que podía ser un poco generosa con el tema del impuesto al carbono para los que están certificados en carbono neutralidad. Lo que sucede es que como empresa distribuidora y comercializadora de energía, somos grandes contribuidores en el tema de generación de carbono. Entonces, ahí el beneficio de ponernos a tramitar los temas de impuestos, mirarlo con lo que tendríamos que invertirle a este tema. En cuanto al relacionamiento, también la certificación en carbono neutralidad pues, nos ha servido como para estrategia de defensa del mercado, ya como comercializadores, al estar en cercanía con el cliente y en la toma de decisión, hemos encontrado los casos en los que esto ha servido para apalancar las decisiones de los en preferirnos como comercializadores, porque le mostramos la gestión que hacemos, vamos un poco más allá. Esto ha ayudado a tomas de decisiones, no necesariamente financieras, sino en que el usuario vea que con unos pesos que puede estar dejando acá en la región con el pago de la energía. Esto también apunta a un mercado no regulado de la mano con nuestro grupo empresarial. Hay un tema diferencial que el grupo empresarial EPM, algo que se llama energía verde, que viene desde la generación y nosotros lo complementamos con la distribución, al ser carbono neutros en la distribución, también llegamos a nuestros usuarios con esta toma de conciencia y este beneficio para
usuario en entrar en una línea verde comprando la energía verde y nosotros permitiendo que transite por unas redes carbono neutrales, por decirlo de alguna forma. Entonces ya con estas motivaciones y vamos a entrar de pronto un poco a compartir cómo lo hemos logrado. Vamos a dejarlos con Laura, que nos va a compartir. Buenos días. Entonces ya para cómo lo logramos, como lo había comentado el ingeniero Bautista, iniciamos realizando el cálculo de la huella de carbono a partir de 2012. Ya en 2017 la empresa decide certificarse en carbono neutro y tenemos auditoría en diciembre de 2017. Fue todo un proceso porque, como dice el ingeniero, teníamos las expectativas de que esto era un poco más simple de lo que pensábamos. Entonces, el certificado finalmente nos lo otorgaron en 2018. Nuestra certificación pues tiene la certificación del inventario, en donde vienen y nos revisan que realmente la información sea clara, transparente, concisa, coherente, pues bajo los principios de la ISO 14064. Ya cuando el ente certificador garantiza esto, entonces empezamos en la certificación de neutralidad en carbono. Esto lo hicimos con el Icontec, que es para acá, para Colombia. Ya este año tuvimos una auditoría de seguimiento a la certificación. También con el Icontec, ellos son los únicos que pueden certificar en este momento acá en Colombia. Ya ahorita les comentaré como cuál ha sido el proceso. Entonces, primero pues tuvimos una preparación para finalmente obtener esta certificación. Este proceso que les estoy enseñando es el proceso que tiene el Icontec para la certificación. En la preparación, en cuanto a cuantificación y reporte de la huella de carbono, acá pues ellos garantizan de que la metodología, que el reporte que uno haga, sea bajo una metodología estándar. En nuestro caso, elegimos la NTC ISO 14064, en este caso parte 1, porque para nosotros es la más completa. Sin embargo, nos guiamos bajo el protocolo GEI. Ahí hacemos pues ya el inventario y además de esto, pues cálculo de la incertidumbre y el informe. Esta información pues para la certificación debe estar disponible para los grupos de interés. Ya pues de acuerdo como con el procedimiento que uno elija, si es la ISO, si es el protocolo, ya pues uno debe hacer ciertos instructivos o procedimientos que ya requieran como el estándar que uno eligió. En la parte de verificación de tercera parte, ya se evalúa el contenido que les dije anteriormente, el informe y el inventario y la incertidumbre. Ellos allí evidencian la determinación de los límites, las fuentes, las metodologías de cuantificación y pues los procedimientos que requiera la guía que uno haya elegido. La verificación se realiza antes de la verificación o certificación de neutralidad de carbono. Esto con el fin de compensar y neutralizar las emisiones que responden a ese daño. Cuando a veces viene el ente certificador, ellos miran que realmente el cálculo esté bien hecho. Entonces ya lo que uno debe compensar es exactamente lo que ellos verificaron. La definición de la política o plan de manejo de la huella, esto es en caso de uno querer la certificación en carbono neutro, y esto es lo que conlleva a que la organización identifique qué emisiones de gases de efecto invernadero se puede reducir. Entonces se debe determinar un objetivo de reducción en un periodo
de tiempo determinado y con el fin de asegurar el seguimiento de las actividades y la asignación de recursos. El ente certificador recomienda crear una política corporativa. Como en nuestro caso, para nosotros crear una política corporativa es un poco, nosotros lo dejamos como un lineamiento de carbono neutralidad, igual ellos lo aprobaron. Esta política o este plan puede cubrir varios años y se debe evidenciar la gestión para reducir las emisiones e igualmente reducir el número de compensaciones utilizadas. Lo que el ente certificador quiere es que finalmente la empresa compense las emisiones residuales. Entonces, a partir de el año base se puede compensar el 100%, pero a partir de ese año base ya se debe garantizar una línea de reducción que ya más adelante les comentaremos cuál es la que tenemos. Esta política debe tener criterios claros para actualizarla de acuerdo con los resultados obtenidos en los seguimientos, la gestión de indicadores que se tenga o cualquier otro tipo de medición y seguimiento que se implemente en la empresa. En el momento objetivo, pues ya la empresa debe reportar las razones de incumplimiento y las acciones correctivas que se han tomado. Ya para la parte de compensación, pues ya les había comentado que se compensa exactamente lo que se ha verificado por el ente. Y ya para la neutralización de la huella de carbono, esto consiste como en primero definir una política de compensación. La política de compensación debe definir como las características que se van a tener en la compensación de esas emisiones. Entonces acá a nosotros nos piden que digamos qué tipo de proyecto mediante qué tipo de proyecto vamos a compensar, el origen geográfico, dónde exactamente vamos a compensarlo, la notificación tiene esta compensación, el reporte y garantizar que no haya una doble contabilidad. Ya luego, entonces ya ocurre pues la compensación de la huella de carbono, que es para el año base, como les había dicho, puede ser el 100% y ya se debe garantizar la reducción. Finalmente, ya para esta neutralización de la huella de carbono, se debe realizar una medición o cuantificación del cumplimiento de los objetivos. Entonces, esto viene siendo lo que en la parte de política o plan de manejo. Entonces, en esta neutralización debemos garantizar que vamos a tener una acción dirigida que sería la estrategia de reducción de la huella y que le vamos a implementar un plan de monitoreo, el cual debe permitir medir o cuantificar de manera precisa y transparente los resultados obtenidos, identificar desviaciones del plan de monitoreo y ya como les había comentado, tomar estas acciones correctivas. Ya para la declaración de la neutralidad, simplemente que la empresa haga un documento diciendo cómo lo logró. Era firmado por los responsables de las actividades que se describieron anteriormente y pues la fecha de aprobación. Como en todo sistema de gestión, el documento debe estar controlado, debe tener la aprobación, la versión de cambios y referencia de documentos de soporte, pues de soporte que se tuvieron. Y esos documentos que se tuvieron como soporte deben estar disponibles para los grupos de interés, igualmente que esta declaración. La declaración, así a grosso modo, debe estar identificadas las toneladas de CO2 equivalente aportadas que fueron reducidas o removidas, las que fueron compensadas,
Si la empresa implementó proyectos directamente de compensación y no las compró mediante bonos, pues también lo debe escribir y también debe escribir si tuvo exclusiones o desviaciones presentadas durante el tiempo reportado. Ya finalmente se hace una solicitud de la verificación o la certificación de neutralidad de carbono. Entonces, ya esto es una auditoría de tercera parte. Esto se hace, hay dos pasos, pues, una es verificar la neutralidad en carbono. La otra es la certificación. La diferencia entre las dos es que la verificación tiene una vigencia de un año o igual al periodo abarcado pues del año base. Y ya uno pues verifica y compensa. O la otra opción es es solicitar una certificación, pero ya para la certificación ya se debe definir la política de la huella de carbono, la cual debe ser continua en el tiempo y se debe hacer su implementación en las actividades regulares de la organización. Esta certificación sí tiene una vigencia de 3 años, comprendiendo el ciclo de certificación de otorgamiento, seguimiento y renovación. En caso, pues, si la organización incumple con alguna de las etapas, ya perderá la condición de ser carbono neutro. Y ya para el periodo siguiente ya debe solicitar una reactivación de la certificación. Entonces, como les había comentado, mediante la verificación, pues ya uno adquiere un estatus carbono neutro compensado y pues es válida para un año. Sin embargo, acá en la empresa lo que se buscó fue la certificación. Entonces, para el caso de la certificación, pues la organización debe demostrar que realmente está reduciendo las emisiones y pues que está implementando esta política o plan de manejo de la huella de carbono. Una vez finalizado los 3 años, ya ahí uno adquiere el estatus de carbono neutro. Si uno quiere continuar con el carbono neutro, una vez ya implementado el 100%, debe pues ya generar como una solicitud ante el ente certificador y ya entonces empezar a garantizar pues que de nuevo como que va a reducir. Eso es como la parte como de proceso para la certificación. Ya a continuación les mencionaremos qué acciones nosotros tenemos para reducir o evitar emisiones. Aquí es importante pues que o sea, la empresa decide si va a reducir un 1% de una línea específica. En nuestro caso, el inventario está en emisiones directas, tenemos combustibles propios de la empresa. Aquellos que contratamos no se reportan porque ya puede existir una doble contabilidad y pues ya es responsabilidad de otra empresa controlarlos. También tenemos fugas por SF6. En nuestro caso, por ser pequeños y por tener como un fácil manejo de información, reportamos también de extintores. Casi siempre las empresas grandes lo toman por exclusiones y también reportamos las fugas fugitivas de gases refrigerantes. Ya en emisiones indirectas por energía tenemos consumo de energía que tienen nuestras instalaciones. Algunas que nosotros tenemos, estas son arrendadas. Es el dueño, el propietario, quien paga la factura de energía. Entonces, en exclusiones, nosotros reportamos la causa de por qué se excluye esta para reporte. También en el alcance 2, de acuerdo como al GHG Protocol, dice que las empresas distribuidoras y comercializadoras
reportan las pérdidas de energía en alcance 2, controlar la fuente de emisión. En caso de ser empresas generadoras, allí mencionan, pues, allí es donde está la fuente de emisión, estas deben ir en emisiones directas. Entonces ya el ingeniero les ampliará el tema de las acciones que tenemos al interior de la empresa para reducir, evitar o controlar las emisiones que tenemos. Planes operativos están contenidas y tienen mucho que ver con la prestación del servicio. Por ejemplo, la reducción de pérdidas no técnicas de energía, también tenemos reducción de pérdidas técnicas. Entonces, a la luz de nuestros planes de trabajo, lo que hacemos es crear una conciencia adicional, el impacto al medio ambiente por las emisiones de gases de efecto invernadero al no atender ciertos indicadores. Entonces, en el tema de las pérdidas de energía, pues se tiene un plan de control de pérdidas, toda una infraestructura de proyecto que ya va migrando a proceso, y en el día a día, en el quehacer de un equipo de trabajo, está pendiente de esta actividad. Lo importante aquí es cómo hemos ido viendo que las tema financiero, sino que también es un tema de impacto medioambiental y social, como lo hemos dicho. En términos generales, nuestros planes de trabajo lo que reciben es una entrada adicional, por lo menos con la certificación de los impactos que generan estas acciones. Entonces, lo mismo sucede con el tema de los gases refrigerantes y el gas SF6. Entonces, normalmente, si se tiene una fuga, se controla, pero muchas veces no se medía el tiempo de la fuga o se buscaba la solución más inmediata para el sellamiento de este tema, y más pensando en la continuidad. Esto ha mejorado por lo menos las planeaciones, los programas operativos que permiten planear el control de esas emisiones de gases como el SF6. Nuestras subestaciones, de las que les comentaba al inicio, en la mayoría de equipos tenemos SF6, entonces tenemos procedimientos, se han ajustado, se han mejorado, se han adquirido históricamente algunos equipos para mejorar el tema de las fugas, para el tratamiento de estas cuando se presentan, para que el mantenimiento sea más corto en nuestras instalaciones, que podamos pues tratarlos desde el punto de vista preventivo. Y a hoy, en el tema de SF6, lo trabaja muy pocas las fugas que se presentan, cuando se presentan pues más bien por fallas en la operación de los equipos. En el tema de la movilidad sostenible, lo que hemos pretendido, lo que buscamos, pues es ir adquiriendo algunos vehículos eléctricos para el caso de nosotros, y en la medida que vamos expandiendo, que se va requiriendo nuevos vehículos, pues tomar la conciencia, poder medir esa huella, y es como para el próximo año, por ejemplo, requerimos un vehículo nuevo para una de las cuadrillas de mantenimiento en subestaciones de control, medida y protección, y ya pues lo tenemos presupuestado que sea un vehículo eléctrico. Además que en la ciudad hemos ido implementando algunas estaciones de carga, pues como para ir creando el ecosistema, el ambiente, y ponernos nosotros ahí como un apoyo para que eso vaya tomando confianza, que nos vean en nuestros vehículos eléctricos y vean que es viable, es posible, y que se puede aportar a la sostenibilidad del planeta con esto. Y en el tema de eficiencia energética, pues este ha venido desde hace rato, en compra de equipos o en reemplazo pues de algunos de ellos, un enfoque eficiente. Este punto puede ser uno de los puntos más difíciles en cuanto a que el consumo en general pues va aumentando, así usted ya haya metido eficiencia. Entonces se obtienen unos muy buenos beneficios cuando usted hace la implementación del proyecto de un consumo no eficiente a uno ya
más eficiente. Entonces hay que acompañarlo con el tema de la toma de conciencia, pero la infraestructura va creciendo, las cantidades de, o la planta de personal mejor va aumentando poco a poco, llegan proyectos y esto pues en general aumenta el consumo. Lo que hacemos es tener cuidado o el tipo de metas que nos comprometemos en este tema de la eficiencia energética y mirar en qué puntos nos está faltando aún pasar a un tema más eficiente. En este punto estamos trabajando acá en el edificio principal donde está la mayoría de la gente administrativa de la empresa en ir evolucionando. O sea, se ha hecho por partes, pero ya estamos visualizando cómo llegar a una certificación LEED y esto pues nos va a apalancar un poco más este tema. Entonces, importante, como lo hemos comentado, nuestros planes operativos nos van llevando a una consistente reducción de emisiones, ¿cierto? O lo que llega nuevo, cómo lo aseguramos para contenerlas. Ahí a manera de dato, desde las emisiones del 2015 del 2018, hemos disminuido las emisiones en más del 40%. Es como lo importante de empezar a medir. Usted lo mide y eso, con el indicador va generando conciencia y se van implementando cosas que van ayudando a esta disminución. Nosotros hemos podido ir notando. Entonces, ya para la política, el plan que nosotros tenemos de reducción, nosotros simplemente planteamos que íbamos a reducir las pérdidas no técnicas de energía en un 10% al año base. Lo que sí garantizamos es que vamos a controlar las otras emisiones. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a medir desde 2018, vemos los inventarios de 2018, 2012, 2018, vemos que las emisiones que estamos generando por factores de emisión, de generación de energía, pueden aumentar así nosotros hayamos disminuido las pérdidas. Entonces, lo que nosotros le justificamos eh, al ente certificador es que eso ya depende mucho del factor de emisión, si hubo un fenómeno del niño o la niña, pero sin embargo garantizamos que reducimos las pérdidas, así nos hayan aumentado las emisiones. Entonces ya acá más adelante les contaremos como nuestros aprendizajes. Como les habíamos comentado anteriormente, nuestras expectativas eran diferentes, por ende hemos aprendido como en el transcurso de la certificación. Entonces, en la auditoría del año base, simplemente que el auditor viniera, certificara el inventario, luego viniera y certificara la planeación de nosotros ante la neutralidad de carbono y cómo lo íbamos a hacer. Ya para la auditoría de seguimiento fue un poco diferente, porque ya la certificación debe evolucionar. Entonces, ¿qué pasa? Y es muchas organizaciones, este tipo de certificaciones se ven como una responsabilidad del equipo de gestión ambiental. Entonces, en el primer año base era gestión, el equipo de gestión ambiental con el auditor. El auditor hacía algunas entrevistas, sin embargo, era gestión ambiental quien se responsabilizaba casi toda la certificación. Ya para este tipo de certificación, ya cuando se hace el seguimiento, ya la auditora o el auditor viene y garantiza que realmente se esté haciendo una gestión adecuada de la información, entonces que se estén teniendo seguimientos periódicos a la reducción de emisiones, porque que no se haga seguimiento cada año, que el inventario no se esté midiendo cada año, sino en periodos más cortos. Además de eso, lo que se
era que como tenemos involucrados otros equipos, las personas que se encargan del manejo de gases refrigerantes, de pérdidas de energía, de combustibles, de todo lo que nutre el inventario, entonces no se estaba teniendo un análisis muy fuerte por parte de esos equipos. Entonces lo que la auditora dijo es que el análisis debe partir de ese equipo responsable del manejo de la información y no del equipo de gestión ambiental, quien simplemente es como el soporte para recolectar la información. Esa fue como la primera recomendación. Entonces, los equipos responsables deben decirle al equipo que soporta como toda la base, por qué aumentó, por qué disminuyó, qué propuestas se podrían tener para reducción y control, y todo esto se debe dando. Ya por otra parte, eh, nos recomendó, nosotros veníamos en un proceso de articulación con el sistema integrado de gestión de la empresa. Entonces, sin embargo, en el momento de la auditoría no lo teníamos completamente articulado. Volvieron y dejaron la recomendación de que esto estuviera articulado para que así las personas responsables de suministrar información fueran como más conscientes. Ya una vez, si está fuerte en la empresa y se les transmite la información por este sistema de gestión, ellos lo van a asimilar mucho más fácil. Ya después también de esta auditoría de seguimiento, vimos pertinente entonces de huella de carbono desde los procesos y un indicador de huella de carbono macro que para que la gerente le esté haciendo seguimiento a este indicador y en caso de tener desviaciones, entonces se tomen decisiones desde el equipo que conforma esta certificación hacia el comité de gerencia, que se vaya escalando de esa forma para la es súper importante el compromiso que se tenga desde la alta gerencia, que realmente se esté destinando personas con competencia para esto, que se estén destinando recursos para controlar o reducir estas emisiones. Esto es todo lo que teníamos para comentarles. No sé si tengan preguntas, inquietudes para resolver. Muchas gracias. John, Laura, muchas gracias por compartir esa experiencia. Bueno, sí, por aquí tenemos algunas preguntas, ¿sí? Primero desde XM, María Isabel Vélez, y algunas otras compañías del grupo EPM también son carbono neutro. Listo, no, nosotros en Colombia somos la primera empresa del sector eléctrico en ser carbono neutrales. Las otras empresas del grupo empresarial pues, lo van trabajando y como les compartí al principio, para el 2025 está la meta en ser carbono neutrales. Nosotros teníamos el concepto pues de que la mayoría de empresas del grupo pueden ser carbono neutrales, que se certifiquen, que toman la decisión en tener una verificación de tercera parte. Entonces, ya algunas empresas han venido haciendo esa medición de la huella y haciéndola con una tercera parte. Como empresarial venimos trabajando en hacer nuestras propias mediciones y ver cómo es que se va reduciendo esta huella o cómo la vamos compensando, pero certificadas en Colombia solamente en el sector eléctrico nosotros, pero todo el grupo empresarial viene trabajando. Complementar a lo que el ingeniero dijo, que se ha hecho de forma general en el grupo es que se ha verificado que realmente, a través del ICONTEC, que realmente la metodología que se está implementando, si lo bien, para ya luego empezar como este proceso de certificación. Algo que se me olvidó, pues ellos verificaron un año anterior
ya certificaron como ese inventario, pero de tener en este momento la certificación de carbono neutro, no. Algo que se me había olvidado comentarles, para nosotros fue muy importante, es que como veníamos en un proceso del 2012, tomamos la decisión en el 2017 y nosotros solíamos contratar la realización de este inventario. ¿Qué nos pasaba? Entonces contratábamos el año 2015, el 2017, el contratista nos hacía esto y muchas veces se nos iba casi todo el año para poder como hacer correcciones, observar el inventario, entonces siempre era muy demorada la realización de esto. Cuando nosotros tomamos la decisión de certificarnos, lo que teníamos, el mejor inventario para presentar y el más reciente era el de 2015. Entonces nos certificamos, pedimos la auditoría en 2017 con año base 2015. Sin embargo, nos certificamos. En el 2018 nos entregaron el certificado. Entonces, cuando uno toma como este tipo de decisiones, se vuelve un poco difícil la gestión de la información, porque ya luego viene la auditoría de seguimiento, entonces ve que el año base con el que nos vamos a comparar es 2015, y un vacío entre 2016, que no es obligatorio compensarlo, sino que la certificación empieza en 2018, entonces buscar información de un año tan anterior cuando ellos vienen a auditar es un poco complejo. Entonces lo que nosotros decidimos y la certificación lo permite es cambiar nuestro año base 18 durante esta auditoría de seguimiento, porque es más fácil manejar la información y porque todavía podemos garantizar una reducción de las emisiones. Entonces eso es súper importante, con qué año uno se va a comparar y cómo va a ser el manejo de esa información. Perfecto, Laura y John. Bueno, tenemos otra pregunta de Fabián Preciado de Enel Codensa. Dice, en relación de la meta del MATS, ADS, de identificación y eliminación de equipos con contenido PCBs, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Qué dificultades se les han presentado? Listo. El tema, entiendo que estamos hablando de la resolución 0222, que es para el manejo y tratamiento de los PCB. No, ahí nos ha ido muy bien. Inclusive hemos tenido pues como unos reconocimientos del Ministerio de Ambiente pues, como por el avance. Por el avance. Nosotros inicialmente, ¿qué estábamos haciendo? Pues estamos muestreando los equipos que tenemos instalados en el sistema y quienes salen con contenido de PCBs, los bajamos y contratamos la disposición anualmente con un bloque, un grupo de transformadores de estos equipos contaminados y los en un sitio pues como certificado, que no había pues forma de hacerlo acá en el país. Entonces era un contrato pues como con una nacional. Pero ya en el grupo empresarial desarrollamos pues un laboratorio para hacer este desmantelamiento, el procesamiento, y lo estamos haciendo internamente con el grupo empresarial EPM. Todas las filiales del grupo tenemos pues un acta de transacción con EPM. Ya hacemos internamente el trabajo. Aquí nos ha ido muy bien con la política de hacerle las pruebas a los transformadores en el sistema, en funcionamiento, porque ya cuando en piso sí se ha venido haciendo desde hace mucho rato. Un poco más empezamos a hacerlo con los que están en funcionamiento. Es una prueba corta, ya en el país hay varias empresas que hacen esta actividad, los contratamos y lo hacemos. Oportunidad de mejora, que también fue un llamado del ministerio. Nos dijo, venga, pues va muy bien con los transformadores de su propiedad,
va a cumplir, se va a anticipar. Empecemos a ayudarle a los usuarios, tienen esta responsabilidad. Entonces, en eso sí estamos trabajando, pero específicamente con la disposición y tal, lo que les comentaba que el año pasado logramos tener pues ya como el visto de las certificaciones para empezar a hacer desmantelamiento en el grupo empresarial. Perfecto. Camilo Arias de la Universidad Distrital nos envía las siguientes preguntas. ¿Qué indicadores están usando? Entre ellos está la entropía y la exergia. ¿Cuál de ellos son los más importantes en función de la experiencia? ¿Y qué relación hay entre estas acciones de la empresa y la creación de una NAMA? De una que no lo entendimos ahí lo último. NAMA, N-A-M-A. Respecto a la certificación y las metas que tenemos de reducción, entonces, la certificación es bastante simple de manejar. Uno no tiene necesidad en una organización como de algo muy profundo. Entonces, la metodología de cuantificación siempre se van a hacer por unos factores de emisión ya establecidos. Nosotros no tenemos que hacer cálculos exhaustivos, sino que el ministerio publica unos factores de emisión, ya el IPCC publica otros factores de emisión. Entonces, nosotros de forma muy simple, mediante una multiplicación, llevamos allá. Entonces, por ende, los indicadores que exige el ente certificador no va más allá de garantizar que si yo en el 2018 dije que había emitido, un ejemplo, 237 toneladas de CO2 equivalente al año, y yo dije que iba a reducir estas emisiones en un 10%. Simplemente yo le digo que en el 2018 fueron 237, mire que en el 2019 me dieron tantas y realmente reduje ese 10%. Entonces es simplemente los indicadores se van manejando con una comparación, lo que yo presenté en mi año base y lo que estoy presentando ahora, y que la empresa, las organizaciones no se van al detalle. Lo más detallado que tienen los cálculos, el cálculo de incertidumbre que estamos presentando en el inventario. Es decir, que realmente si estoy teniendo una incertidumbre buena o excelente. Ya para el factor de emisión, sí lo hemos calculado. Realmente los indicadores es simplemente de compararlos y manejarlos mediante el planeación estratégica de la empresa con un software que tiene la empresa. Entonces simplemente ahí le subimos la herramienta al equipo responsable, le decimos cómo lo calcula para que ellos mismos vayan llevando el seguimiento de su indicador, que es un indicador muy empresarial. No sé cuál era la segunda pregunta, disculpa. Ya te la repito, es qué relación hay entre estas acciones de la empresa y la creación de una NAMA, NAMA. NA, realmente, no sé si podría comentarnos más, no tenemos como bajo el... Sí, bueno. Estaríamos Mientras con la de próxima pronto, que el ingeniero está revisando acá como esto. ahorita Camilo Arias te podemos entonces dar una respuesta. Bueno, desde XM nuevamente María Isabel Vélez, que, espérame un segundo, que muy buena la iniciativa de tener el indicador por las áreas, que eso ayuda muchísimo en la gestión.
Además que tengo entendido pues, que el grupo ISA y XM también pues, actualmente son carbono neutral. Lena Merchan nos pide que por favor le repitan cuáles son las empresas que están certificadas en carbono neutro. Sino con el ICONTEC, hasta hace 15 días que tuvimos el contacto con ellos. En Colombia hay muy pocas certificadas con esta norma como carbono neutrales. Otra cosa es que sean carbono neutro, pero no certificadas, ¿cierto? Entonces, con el ICONTEC del sector eléctrico, como carbono neutrales, pues hasta hace 15 días únicamente estaba la empresa de energía de Quindío. Ya por fuera del sector eléctrico, pero sí de servicios públicos, se tienen en Colombia Acueducto de Bogotá, tenemos unos colegios, tenemos la UPB, entonces hay como 7, 8 empresas ya en Colombia certificadas en carbono neutralidad del sector eléctrico, así pues muy poco con el ICONTEC, solamente está. Perfecto, listo, entonces estuvo muy pronta la aclaración. Desde Electrohuila nos escribe José Hoyos que nos pide como que le demos una información acerca del equipo técnico con el que cuenta DEC para gestionar la carbono neutralidad. Y si se trata de personal de planta o de contratistas. Listo, nosotros tenemos un equipo de gestión ambiental adscrito a la sugerencia de subestaciones y líneas que atiende todos los temas ambientales transversales de la compañía. Entonces no es exclusivo pues para el tema de carbono neutralidad, sino para toda la gestión, la certificación de la norma de la ISO 14001, los impactos, el tema de el tratamiento con la autoridad ambiental y relacionado también con el tema de manejo de vegetación, el mantenimiento en vegetación, poda, veda y el relacionamiento con la autoridad ambiental. En este equipo tenemos 3 personas trabajan en el equipo y ellas también han pues, ayudado con el tema de la carbono neutralidad. Ya para el sostenimiento, lo que comentaba Laura ahora, sostener esto pues hace parte de la toma de conciencia de toda la compañía. Ya no puede ser un tema solo de gestión ambiental, sino que ellos nos van a liderar en ese punto de madurez donde se maneja, es como se maneja el sistema de gestión ambiental también, donde se trazan las políticas, los lineamientos, pero se irriga a toda la compañía la responsabilidad de esta gestión. Pero el equipo de gestión ambiental nuestro son 3 personas y es para toda la gestión ambiental de la compañía. Perfecto, John. Aquí Néstor Rodríguez de SCM de Colombia nos pregunta que para el manejo de residuos sólidos, si actualmente están trabajando con un operador logístico que los apoye en este proceso, si lo tienen, ¿cuál es el nombre de este operador? No, nosotros los residuos sólidos que tenemos del edificio lo trabajamos directamente con esa de servicios públicos acá. Ellos han asignados hacia la compañía y lo que hacemos es trabajar con ellos en el tema de la recuperación y la disposición la hacemos con la empresa de servicios públicos de acá que se llama EPA, Empresas Públicas de Armenia. Con ellos hacemos la disposición de los residuos sólidos. Perfecto. También desde el COSIER, Beatriz Álvarez nos pregunta que dónde podemos encontrar o qué entidades tienen más información sobre carbono neutralidad, pero para aplicarlo a las personas, no por empresas. Nosotros empezamos en el tema de carbono neutralidad, pues nos llegó por el que más ayudó a tomar conciencia en los mismos trabajadores y en nosotros. Es una iniciativa que manejamos que se llama Banco 2.
Banco 2 tiene su propia calculadora ya para las personas, para la gestión. ¿Cómo medimos nuestra huella y cómo la compensamos de manera voluntaria en esta plataforma? Ahí hay un poco más de información para las personas. Cuando queremos hacer otras campañas de sensibilización al interior de la compañía, con nuestros contratistas, nuestros grupos de interés, buscamos un programa como Banco 2. Fue como la cuota inicial. Listo, hacemos unas compensaciones voluntarias ahí. Esas pues, no nos certifican para certificarnos, o sea, no suman como bonos para certificarnos en neutrales, pero sí nos apalancaba. Yo sugeriría pues como iniciar por ahí, que fue donde nosotros encontramos un buen apoyo para el tema de la toma de conciencia individual. Listo, perfecto. Bueno, aquí desde XM nos aclaran que ellos tienen certificación con Sudpol. Entonces, ya aclaramos que, pues, que son diferentes tipos de certificaciones. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Hemos cumplido con el tiempo igualmente. Un agradecimiento inmenso a todos los participantes, igual a la empresa de energía del Quindío, por medio de John Freddy y Laura. Les comento que esta Webex se grabó y la vamos a compartir con ustedes y con el público en general para que también ustedes la compartan con su público de interés. Entonces, John, Laura, muchas gracias a ustedes. No, a ustedes muchas gracias. Por aquí quedamos pendientes cualquier cosa. Listo, aquí nos están pidiendo algunas personas que les demos su contacto, entonces dentro de la información pues se los compartiré, ¿no? Para que los contacten y les hagan otras preguntas que de pronto quedaron pendientes. Claro que sí, con mucho gusto por acá y cuando vengan al Quindío se arriman por acá, esto por acá es súper bonito para pasear, es chévere y pasean y trabajan también, arriman por acá y charlamos. Perfecto, muchas gracias. Listo, Listo, bueno pues hasta luego, estén bien. feliz día para todos.